Capítulo 6. Las verdades de un mundo antiguo, el regreso de Reinharé, parte 4. Qué bonito sería traer a alguien del cielo, ¿te imaginas? Pasar un día con esa persona, solamente un día, una última vez, darle un último abrazo, un último beso, escuchar su voz nuevamente, tener otra oportunidad para decirle te quiero, te extraño, te amo con toda mi alma. Anónimo. Este era el pensamiento que regía en la mente de Youdou Issei, un pensamiento que ayudaba a mitigar el dolor que recorría por cada parte de su cuerpo, la pérdida de sangre lo hacía desvariar entre la realidad y lo irreal. Sentado sobre el frío suelo del templo de la cima del archidragón, este respiraba y jadeaba con dificultad, su mirada se nublaba ante el dolor de la pérdida de sus dos extremidades, más específico ambos brazos los cuales estaban ya dentro de una esfera morada junto a una pluma negra, pero no solamente el dolor corporal lo agobiaba, sentía el desgarro sobre su alma. Literalmente. Lo que más impactaba era que tras Issei, se encontraba cierta servant conocida como Skatach, mientras está con la lanza clavada en la espalda de Issei, de alguna manera lo mantenía vivo, esto se regresaba en la extraña aura verde que rodeaba la lanza de la peli morada. Había sido invocada por su máster para asistir a Issei. Lo logré, ella, está, de regreso, a Ark. Issei no prestaba atención a las caras desencajadas de sus compañeros, Elwin ahogaba sus gritos poniendo sus manos en su boca, nunca pensó ver magia de la que su pueblo consideraba tabú. Simplemente era sacrílego el hecho de traer a alguien tras el velo. Gray se mantenía escéptico ante lo que veía, su amigo barra rival se había mutilado a sí mismo solo para traer a una chica de vuelta a base de magia, no se daba a la idea de que existiera magia tan poderosa pero de igual manera tan demandante que exigía este tipo de actos en sí. Lo que los dejaba más impactados era la cantidad de poder que había sido empleada por el dragón oscuro para traer a esa chica que ahora mantenía a su amigo vivo, qué fascinantes eran los dragones para ambos. Sin duda el estar aquí en la cima del archidragón era otra historia, dudaba que en Arda aún quedaban vestigios de la primera edad, pero aquí, en este lugar, por donde miraras todo y cada uno de los objetos, pergaminos, reliquias. Guardaba conexión con el pasado de los primeros dragones. Pero que justificaba este dolor, porque se encontraba en esta posición, más aún, que lo había orillado a semejante atrocidad sobre sí mismo, la respuesta estaba a menos de 1 metro de él. Sobre un círculo mágico de luz morada la cual esta parpadeaba intensamente, se encontraba una chica pelinegra de esbelta y sensual figura yacía recostada, esta estaba completamente desnuda, sumergida en un profundo sueño, así lo decía su respirar y sobre todo las bellas facciones de su rostro. Funcionó Issei, lo lograste. Este era el comentario más que extasiado del dragón. ¿Acaso? ¿Tenías duda? Aún con el dolor en su cuerpo o lo que quedaba de él, Issei no dejaba de mirar a la mujer frente a él. Ahora hay que terminar esto o no sobrevivirás, como deseaste y pediste. Ahora parte de tu cuerpo me pertenece como pago. Skatach preciosa, ya es hora de acabar con esto. Aún con el dolor, este podía escuchar al dragón en su interior, finalmente había logrado lo imposible, nunca dudó de sí mismo, solo que el precio al pagar por traerla de regreso era demasiado alto, pero a él no le importaba. Reinharé había regresado gracias a la magia de sangre. Una magia que requería el sacrificio humano como pago, ahora Reinharé disponía un cuerpo creado a partir de la carne y sangre de Issei. Este observaba como poco a poco Reinharé abría los ojos, esos hermosos ojos violetas que Issei por fin volvía a ver. Bienvenida, Reinharé. Issei sonreía para el instante que Skatach retiraba la lanza caer inconsciente. Pero ¿cómo se llegó a este momento? Flashback. Habían pasado días tras la pelea de Issei y Gray contra el rey consumido Oceiros, ambos habían sido curados gracias a la magia élfica de Elwyn, pero a pesar de que sus heridas físicas fueron sanadas. La pérdida de energía fue tal, que tuvieron que quedarse ese tiempo para recuperarse por completo e ir hacia su objetivo. Durante este tiempo, los tres aprovecharon el tiempo para conocerse unos a otros y las razones del porqué de su estancia en el templo de Dumat. Issei no tuvo más opción que contar su historia y sobre todo cómo terminó un dragón oscuro dentro de él tras un combate contra un dragón blanco, la cual perdió debido a su falta de entrenamiento, provocando con esto la muerte de miles de personas de la ciudad de Lilith, la vergüenza e impotencia por no controlar sus sentimientos como la ira, dolor, frustración y sobre todo rabia dieron paso a su razón para ir a la cima del archidragón. Entrenamiento y control sobre sus nuevas habilidades. Elwyn y Gray se sorprendieron ante lo dicho por Issei, el hecho de que fuera de un mundo paralelo al suyo totalmente diferente al suyo, les provocaba fascinación y el deseo por conocer pero más que nada por el hecho de tener al primero de los dragones alados que existieron.
Ancalagón el negro. Issei omitió hablar de cierta pelirroja y demás mujeres a las cuales ya no consideraban nada suyo, pero por desgracia en el mundo sobrenatural ellas seguían siendo sus esposas. Le gustara o no. Gray por su parte contó el por qué fue un cazadragones siendo uno de ellos. El engaño en el que vivió toda su vida provocado por su mentor y padre adoptivo Ser Brandis del lago Celestine. El yelmo plateado. Ser Brandis había asesinado a los padres de Gray en una batalla donde de igual forma estos dieron muerte a varios cazadores, pero al final aún siendo dragones de hielo sucumbieron ante el combate. Dejando tras de sí a una cría de dragón, a la que Ser Brandis vio la oportunidad de tener a un dragón como arma contra su misma especie, por lo valiéndose de magia arcana logró darle una apariencia humana a Gray, claro que este podría hacerlo pasados los años. Como dragón, pero los planes de Ser Brandis requerían hacerlo pasar por un bebé tan pronto lo obtuvo. El hechicero que logró estar proceso sin embargo no logró ocultar su esencia como tal, para esto era necesario que Gray siempre portara una armadura especial o en su defecto, partes logrando así hacerlo pasar como un humano más. Gray narró que durante una pelea contra una dragona que había escapado de unas mazmorras de la ciudad de Dobren, esta había destruido parcialmente su armadura dejándole sentir su esencia y sobre todo su rostro, entonces fue que la dragona adoptado forma humana dejó de pelear contra él argumentando el por qué peleaba a favor de los cazadores cuando él era hijo del líder de los dragones de hielo Silverfull Buster. Desgraciadamente y antes de que pudiera hacer preguntas o cualquier otra cosa, la dragona fue empalada por la espalda por Ser Brandis, quien había ido a ayudar a Gray en la pelea, pero nunca escuchó en sí lo que ésta había revelado. Tras la pelea y con múltiples dudas en su cabeza, Gray fue hasta los archivos de la Catedral Profanada, el único lugar donde se tenía conocimiento de los dragones de hielo. Para su sorpresa e indignación, descubrió notas y registros detallados del puño y letra de Ser Brandis, describiendo el cómo había asesinado al gran dragón de hielo y haciéndose de su cría para beneficio del reino de Rill. Gray, cegado por el odio y el coraje al vivir siempre en una mentira, encaró a Ser Brandis. Este, al escuchar las palabras duras y llenas de dolor de Gray, no tuvo más remedio que ser sincero con él. Gray en un arranque de ira lo asesinó a sangre fría, sin escuchar las últimas palabras de Ser Brandis. Perdóname Gray, lamento mucho lo que te he hecho. Pero quiero que sepas que te he amado como un padre ama a un hijo, perdóname hijo. En la desesperación y el dolor al que por primera vez fue sometido, este se había marchado del reino, quedando como traidor a los cazadragones y asesino de uno de los más grandes cazadores. Gray durante mucho tiempo y recorriendo toda Arda, descubrió papirros antiguos donde hablaban de la primera edad y sobre un lugar llamado la cima del archidragón. Se describía que en ese lugar todo el conocimiento de los primeros dragones estaba ahí, algo que Gray al ser el último de los dragones de hielo quiso descubrir, terminando en el templo de Dumat. Ancalagón al escuchar las historias tanto de Gray como de Issei, les había dicho que al ser dragones jóvenes era normal el dejarse llevar por los instintos primitivos en todo dragón, esa era una de las razones por la cual muchos dragones no llegaban a adultos, pero que si querían de alguna manera enmendar todo el daño que provocaron, no tenían más remedio que entrenarse y aprender a controlar sus emociones para que éstas no los controlen a ellos. Elwyn por su parte platicó sobre su estatus verdadero en el reino élfico de Fortina, uno de los pocos que aún se mantienen alejados del trato con humanos y enanos. La desconfianza hacia esas dos razas era palpable debido a sucesos durante las Edades del Sol. Ella había nacido en la realeza siendo la heredera al trono seguido de su hermana menor, pero siempre vivió bajo las normas y reglas que regían a su clan, por eso a determinada edad, pidió a su padre el rey Faldatrim que le permitiera ir en un viaje de conocimiento y aprendizaje en Arda antes de tomar las riendas del reino, a lo que su padre aceptó pero con la condición de que cuando regresara se tendría que casar para preservar el linaje de las especies, algo que a Issei se le hizo bastante familiar y chocante a la vez. Esto le trajo recuerdos de aquella vez que salvó a la pelirroja del compromiso con el Yakitori. Entre conversaciones y ligeros entrenamientos entre ellos, los días pasaron. Cuando estuvieron completamente recuperados, por fin Ancalagón había dado el consentimiento para que fueran a la cima. Fue entonces cuando una duda surgió en el grupo. Oye Issei, la mujer elfa nos acompañará también. Este prestó total atención a la cuestión que le hacía el dragón. Que yo sepa sí, ella también quiere investigar todo cuando pueda de dragones, además si no fuera por ella tanto Gray como yo aún estuviéramos convaleciente de nuestras heridas. Si no fuera alguien de fiar, no la hubiera aceptado desde un principio cuando salimos del pueblo de Vado Ceniza. Siendo así entonces te diré algo que tienes que hacer tan pronto pongamos un pie en la cima, escucha con atención.
Issei prestaba oídos a todo cuanto el dragón le decía, ya que él era el único que conocía que tenía conocimiento del lugar al que irían, no estaba de más escuchar. Pasadas las horas y con los suministros repuestos de Sterjute y Maru, el grupo se proponía a ir a la cima, bajo orden del dragón. Issei dibujó un círculo mágico con la lengua de los primeros dragones, según palabras de Ancalagon, no era más que un transporte, pero imposible de leer y codificar para los demás. Issei repitiendo palabra por palabra lo que el dragón decía, el círculo brilló intensamente de color ámbar, y así fueron transportados a la cima del archidragón, pero al llegar, se llevaron una gran sorpresa. ¿Pero qué es esto? Exclamaba con asombro Gray. Wow, esto sí que es raro. Elwin no pida creer lo que veían sus ojos, estaba al igual que Gray perdida ante lo que miraba. Issei no tenía palabras para ver algo semejante, nunca ni en el cielo o el inframundo, en cualquier lugar conocido por él, veía algo tan irreal. Por donde quieran que miraran, el paisaje y el páramo ante ellos era opaco, árboles muertos, secos hasta la raíz, tierra dura áspera y polvorosa, montañas gigantescas donde los restos de un antiguo Iber yacían sobre sus faldas, las nubes en el cielo se observaban congeladas, no había brisa de aire, todo teñido de un gris donde la vida no era posible. Irreal a los ojos de los demás. Ancalagon, ¿qué mierda es esto? ¿Porque todo parece congelado y muerto? Esta fue la pregunta de Issei sin despegar la vista a su entorno. El dragón ya suponía que tendría que contestar estas y otras más adelante. Bueno, si mal no recuerdo creo haberte platicado que la cima se encontraba oculta en el espacio-tiempo de la realidad, es decir, es como si en tu mundo tomaras una fotografía de determinado lugar o situación, está sin importar el tiempo queda congelada. Esto es similar. Es asombroso que hayan podido de alguna manera. Gray con una mano en el mentón seguía viendo, se había agachado a tocar la tierra bajo sus pies. Simplemente no lo creo. Un lugar oculto sin alteraciones a las edades. Sorprendente. Elwin seguía en shock, todo sumergido en gris, muertos y sin vida, pero oculto al pasar del tiempo. Ella se preguntaba cómo hubiera sido este lugar en un principio, qué criaturas tan fascinantes eran los dragones a pesar de las atrocidades que se narraban de ellos. Vamos, no perdamos tiempo, el templo de los dragones eternos está muy cerca, no se separen a pesar de que este lugar está congelado, siempre hay amenazas a tratar. Siguiendo un camino del cual apenas se miraban escalones, rápidamente el grupo llegó a una explanada bastante amplia, adornada por grandes y gruesos pilares, sobre de estos y alrededor de la explanada se apreciaban estatuas de caballeros portando distintos tipos de armas. Frente a la explanada un majestuoso y enorme templo aguardaba, este era de tal belleza que resultaba imposible no admirar, estilo entre barroco y gótico por lo que Issei pudo comparar, el templo contrastaba bastante con el exterior, parecía que nada lo afectaba y lo mantenía erguido sin daño alguno. La voz del dragón los sacó de su estupor. Issei, recuerda lo que te dije de la mujer elfa, hazlo ahora. Issei tomó entre sus brazos a Elwyn, acercándola a su pecho, esta se había sonrojado hasta los codos por la cercanía entre ellos, Issei la abrazaba manteniéndola lo más cerca posible de él. Issei, ¿qué estás? Elwyn trató de hablar pero el sonrojo y la vergüenza no se lo permitían del todo. SHHHHH. Confía en mí, Elwyn, solo eso te pido. Gray, que había visto todo el asunto entre ellos dos, se proponía a burlarse de ella o cuando sintió un gran poder provenir de las múltiples estatuas de caballeros a lo ancho y largo de la explanada. Tanto Issei como Gray miraron como varias de estas estatuas cobraban vida dirigiéndose hacia ellos con las armas, apuntando a algunos y otros invocando magia en sus manos, solo uno o pocos de ellos habían quedado a distancia pero sin perder detalle de los acontecimientos. Gray se proponía a atacar Ciando fue detenido por las palabras de Ancalagon. Alto. No intenten nada, manténganse quietos. Gray no entendía el porqué de la advertencia pero decidió hacerle caso al dragón dentro de Issei. Este por el contrario aún mantenía a Elwyn abrazada, diciéndole algunas cosas. Escucha, Elwyn, sentirás un gran hormigueo en todo el cuerpo, pero pase lo que pase no me sueltes. Sé que es incómodo pero es la única forma de mantenerte a salvo. Elwyn no comprendía del todo las palabras de Issei, pero también ella miraba de reojo como esos caballeros ahora los rodeaban y parecían examinarlos detalladamente, aún para molestia de Gray y de Issei. Los caballeros sin dejar sus armas los rodeaban una y otra vez, las ranuras de sus yelmos despedían una luz carmesí en todos ellos, las armaduras aunque desgastadas y dañadas no perdían el brillo y la capa sobre sus espaldas, aunque raída, mostraba el escudo al que servían. Ellos eran caballeros de la Orden de la Sangre del Dragón.
Finalmente, después de un tiempo, todos los caballeros se retiraron a sus lugares de origen, regresando así a su estado de letargo, al cual eran sujetos en la cima del archidragón, guardianes durmientes leales a los dragones. ¿Qué mierda fue todo eso? ¿Esas estatuas estaban a punto de pelear contra nosotros? Gray decía mientras miraba a Issei, quien ya había soltado a Elwyn. Lo hubieran hecho si ustedes dos no fueran dragones, por eso me acercó a él tanto como le fue posible a la mujer elfa para así pasarle parte de su energía, mimetizándola y haciendo creer que ella es parte de él. Elwyn al fin había entendido el comportamiento de Issei al abrazarla, si no hubiera sido por él, esos caballeros la habían asesinado sin más, pero gracias a Issei, ahora ellos creyeron que era una parte de él. Sonrió y dio las gracias. Gracias Issei. Este se había avergonzado por lo que hizo pero fue por protegerla. No te preocupes y discúlpame si te incomode. Gray fue el que decidió romper el incómodo silencio que siguió después. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ya podemos proseguir o algo más tendremos que hacer? Tenemos vía libre para ir al templo, ya no tendremos que preocuparnos por nada, ahora sigamos sin más demora, el entrenamiento y el conocimiento nos esperan. Sin más preámbulos el grupo se aventuraba al templo de los dragones eternos. Un lugar que no había sido pisado por edades y albergaba un sinnúmero de secretos por descubrir. Templo Imejima, actualidad. Akeno Imejima se encontraba regando unas plantas que adornaban la entrada del templo, habían pasado ya tiempo desde el incidente en el inframundo, aquel horrible suceso que la atormentaba y no solo a ella, también al resto de las chicas. El semblante de su rostro contaba mil cosas, muchas de ellas las pesadillas con ojos color ámbar, un color que mostró una sed de sangre nunca vista antes, pero lo que más le dolía recordar, era esa mirada en la cara del que ella aún con lágrimas y pesar consideraba su esposo. Ella al igual que Rías, estaba sumergida en su totalidad en el templo de su familia, no tenía permitido salir de momento dado a la volatilidad de los eventos y sobre todo a su embarazo ya avanzado, su padre Barakiel así lo dispuso, aún las relaciones con su Akeno se mantenían algo tensas. Él no aprobaba lo que Akeno y las otras hicieron, pero aunque simpatizaba con Issei, para él estaba y siempre estará Akeno, ya la había perdido una vez, no dejaría que nada ni nadie se interpusiera entre ellos. Akeno absorta en sus deberes se encontraba cuando sintió una aura muy conocida por ella proveniente del templo, rápidamente se trasladó para encontrarse con quien menos esperaba. Admirando el detallado al tiempo que contorne a sus caderas dos colas de gato podían ser visibles, la necómata más sexy del inframundo miraba divertida todo el lugar. Hasta que se topó con la mirada de enojo de la sacerdotisa del rayo. O como ella la llamaba ahora. La prostituta del rayo. Nia, un gusto verte Akeno-chan, ¿cómo has estado? Akeno sin dejar de mirarla no contestaba. ¿Qué pasa Nia? ¿Que acaso no te da gusto ver a una amiga Nia? Decía esto Kuroka tras taparse la boca con su kimono ocultado su risa. Suspirando pesadamente Akeno exclamaba. He estado mejor Kuroka. ¿Qué haces aquí? Kuroka aún paseándose por los alrededores del templo, siendo seguida por Akeno decidió jugar un poco con ella. Ya a directa como siempre, ¿eh? Siendo así necesito preguntarte una cosa Nia. Akeno solo escuchaba a Kuroka, pero algo en el fondo le decía que no le iba a gustar para nada lo que la necómata le preguntaría. Solo vine a preguntarte si has visto recientemente a Issei Nia, te lo pregunto porque extraño a ese dragón ya. Decía esto Kuroka tras recostarse en una especie de altar que se encontraba en el templo. Akeno se extrañó y sorprendió que Kuroka le preguntara sobre Issei, un mar de celos era visible en su mirada, porque si bien fue infiel junto a las demás, ella amaba con toda su alma a Issei. ¿Por qué preguntas Kuroka? Issei no ha sido visto en bastante tiempo, decía esto tras cruzarse de brazos, desviando la mirada pese que Kuroka no viera su dolor al nombrarlo, fallando miserablemente, a lo que la necómata solo sonrió juguetonamente ante su reacción, ella tenía un juego y Akeno sería su víctima.